es que es prontísimo. A ver, insisto, estamos hablando de una investigación de la que no sabemos prácticamente nada. Sabemos lo que vemos y es muy difícil de interpretar cuál es el contenido. Mira, aquí la cuestión es relativamente sencilla. La trama de corrupción que conocíamos hasta ahora, Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, presuntas tramas de corrupción, insisto, aquí no se ha demostrado todavía nada ni se ha condenado a nadie, parece que hay indicios sólidos, pero, insisto, todavía no hay ninguna condena como sucedía en el caso del PP. Hay dos grandes diferencias con respecto al caso de Mariano Rajoy. Una, había una condena y dos, alguien presentó una moción de censura y no quiero mirar a nadie. Alguien presentó una moción de censura, condición que en este caso está faltando. Quien puede presentar una moción de censura, mucho Twitter, mucho reclamar que se hagan plenos, mucho que no se esconda en la Moncloa el guapo, pero él tiene en sus manos un botón que puede apretar, que es el botón de la moción de censura. Bueno, todos estos casos de corrupción, el PSOE había logrado encapsularlos. Y el gobierno había logrado encapsularlos. Nos puede parecer mejor, nos puede parecer peor, cada uno tendrá su opinión, pero yo creo que el daño estaba bastante controlado y que los cortafuegos estaban funcionando. La pregunta es si este caso, del que no sabemos prácticamente nada, y todo lo que sabemos son especulaciones, rompe esa encapsulación que había conseguido el Partido Socialista del Gobierno, separando la trama de corrupción de la acción de gobierno y del propio partido. Ahora mismo hay un elemento nuevo y un elemento clave. Se acaba de publicar el CIS y el CIS lo que dice es que esto efectivamente pasa factura al Partido Socialista, pero no está despegando el Partido Popular. Y Vox tampoco parece en esto estar recuperando gran voto. Si lo está recuperando, se acabó la fiesta. Esto ya no es antisistema, es antisistema. Marta Ita, lo último que tenemos, el CIS, ¿qué dice? Pues Javier dice que si hoy se celebraran elecciones generales, el Partido Socialista volvería a ganarlas con un 31,4% de los votos. Es la última hora que tenemos. El barómetro que acaba de publicar el CIS, que deja en segunda posición al Partido Popular con un 22,4%. Vox, tercera fuerza, 17,6% en estimación de votos, seguido por Sumar con un 7,8% de los votos y en último lugar Podemos, 4,1% en estimación de voto. Además, Sánchez repetiría, según el CIS, como el líder más votado, el líder mejor valorado entre los españoles. En segunda posición quedaría Feijóo y en tercera Abascal. Españoles que, por cierto, se encuentran en estos momentos, según el CIS, muy preocupados por el problema de la vivienda en al menos un 30% de los casos. Esto es lo que ahora mismo deja el CIS y esta es la última hora y la última clave, porque el CIS que conocemos lo hemos conocido después de entradas en la cárcel y después de escándalos de corrupción. Y estos son los datos. El Partido Socialista baja de un 32 a un 31,4. Pero el Partido Popular no está beneficiándose de esto, tampoco especialmente Vox. ¿Quién sí se está beneficiando? La antipolítica por excelencia. Se acabó la fiesta, salta del 0,6 al 2,4% de intención de voto. Prácticamente multiplica por 4 sus apoyos. Lo que tenemos ahora mismo son muy pocos movimientos. Esto sí pasa factura al Partido Socialista, pero esto se rentabiliza solo en la antipolítica. Las curvas ahora mismo nos dejan esto, a un Partido Socialista descendiendo en las últimas 3 oleadas, a un Partido Popular ascendiendo como lo hace Vox ligeramente también en esas 3 últimas oleadas, pero Losada, lo que tenemos aquí es un ganador. De todos estos escándalos, gana quien está contra la política, contra el sistema, se acabó la fiesta, gana la antipolítica. Gana la antipolítica, Javier, es una historia que hemos visto muchas veces. Pasó en los 80, pasó en los 90, pasó en prácticamente todos los ciclos electorales. Acuérdate de determinados líderes, estoy pensando en el defunto Jesús Gil, Luis Mateos, que también su discurso era el de la antipolítica. Y crecieron y crecen, pero no solo en España, en todas las democracias liberales de nuestro entorno sucede así. Cuando el sistema da muestras de debilidad, cuando las noticias constantes se refieren a corrupción o comportamientos inapropiados, es muy fácil armar un discurso antipolítica, es muy fácil señalar a la política como culpable, es muy fácil señalar a la democracia como culpable, como si con Franco no hubiera escándalos y no hubiera corrupción, cuando Franco era la corrupción personalizada, y hacer ese tipo de comparativas. ¿No es interesante lo que publica hoy el CIS? Porque con independencia de que te creas o no los resultados, con independencia de que te parezca
creíble que el Partido Socialista sería la primera fuerza política. Hay algo que sí coincide con todas las encuestas que se publican, incluso las que colocan al PP por delante del PSOE, que es que el PSOE aguanta, y aguanta bastante bien. En este momento el desequilibrio electoral que se produciría en unas elecciones no sería tanto por un derrumbamiento del PSOE, sino sería más bien por los problemas que hay para articular y concentrar el voto a la izquierda del PSOE. Eso es lo que en este momento está descompensando el equilibrio que apareció en el año 2023 entre el bloque de votos de la derecha y el bloque de votos de la izquierda. Y eso encaja con lo que comentábamos antes. El Partido Socialista ha conseguido encapsular la corrupción y buena parte de sus votantes separan la corrupción de la acción de gobierno y de Pedro Sánchez, de momento. Pido aquí lectura en la mesa, breve. Sí, Euprebio, como Javi. tú, Jaque mate a esto, como jaque la mate a portada, legislatura. te voy a contestar, la portada del Expreso tú la has pasado muy rápido. La hemos visto muy rápido, que el Expreso, la revista prácticamente de información política y social más importante de Italia, la ha nombrado a Pedro Sánchez hombre del año. Si lees el artículo, tienes la respuesta y tienes hasta la fecha para las elecciones. Por lo tanto, hay que leerlo bien. Estaba escribiendo ahora el artículo. ¿Qué dice el Expreso? ¿Qué te digo yo para contestarte? Muy sencillo, que las cosas tampoco han cambiado mucho. Es verdad, veremos dónde va todo el tema de la corrupción, veremos cuándo hay juicio, veremos cuándo hay sentencia, veremos si hay o no condenado. Pero lo que sí está claro, y por esto sigue resistiendo Sánchez, es que ahora mismo en toda Europa, no hablo solo de sus votantes en España, considera que ahora mismo Pedro Sánchez, además de tener una economía que va bien, y esto no lo puede negar nadie, es el único baluarte, el único, lo define el Expreso, en Europa contra el populismo, contra los ataques mediáticos, contra el ataque a los derechos humanos, contra el trumpismo. Y esta es una realidad que parece que es superficial, pero no es lo que hasta ahora ha mantenido el gobierno. Por lo tanto, a tu pregunta, que todo hombre, el prólogo, es evidente que es muy complicado. No, hombre, no era un prólogo, estoy dando una explicación. A tu pregunta, hombre, ¿hasta cuándo puede aguantar ese gobierno? Yo personalmente creo que es muy complicado en la situación actual que llegue hasta el 2027. Ahora, que el botón rojo lo sigue teniendo Pedro Sánchez y decidirá él y sus socios, a lo mejor juntos, como se hace en Italia, ¿hasta cuándo? Juan Antonio Delgado, Podemos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Ustedes, los socios del gobierno, son los que tienen la palabra ante esta pregunta. Y es la pregunta clave. Y aquí estamos perdiéndonos en juegos y hay una pregunta clave. Y es, ¿aguanta la legislatura o cae el gobierno? Señor Delgado, ustedes, Podemos, ¿aguantan la legislatura o cae el gobierno? Bueno, lo que no debe aguantar, desde luego, es el modelo bipartidista de esto que estamos viendo estos días de corrupción, pero el problema viene de ahí, ¿no? El problema viene de que estos días, si yo me estoy perdiendo desde ayer que me acosté en una situación y hoy me levanto y ya se pierde prácticamente con tantas detenciones, con tantos casos de acoso machista, con tantos casos de corrupción, imagínense cómo están los ciudadanos asqueados de esta corrupción. Yo creo que debería dimitir Pedro Sánchez, debería dimitir Moreno Bonilla, que tiene también muchísimos, que se le acumulan los casos de corrupción, se tendrían que ir Feijóo, se tendrían que ir Ayuso, si empezamos así, ¿no? Entonces yo creo que esa es la situación, ¿no? Y ustedes están en condiciones de inclinar la balanza. Ustedes podrían votar una moción de censura con PP, con Vox, con Junts. Bueno, nosotros lo que estamos pensando es hablar de los problemas de la gente, hablar de la vivienda, hablar de los jóvenes, hablar de la sanidad, hablar de la educación y hablar de una vez por todas de lo que importa a los jóvenes. ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo el Partido Socialista y Sumar? Hablando y haciendo cosas para cambiar esta situación. Por supuesto, medidas también contra la corrupción. Lo primero que hacen todos los partidos, los dos partidos del bipartidismo cuando llegan al gobierno es cambiar las cúpulas de la policía, de la Guardia Civil, precisamente para controlar al adversario político, a la oposición. Esto se viene haciendo desde toda la democracia. Y esto es lo que debe cambiar, que la policía al final no esté a dedo, que no esté por libre designación, sino que tenga, Sí, pero usted cree que lo que estamos viendo son operaciones a dedo. Déjeme que se lo plantee de otra manera. El Partido Popular hace apenas unos días ya adelantaba lo que iba a pasar esta semana. De hecho, ocurre esto en el Senado. Ocurre que el PP adelanta que va a caer quien va a caer y de repente se da cuenta de lo que ha dicho y Félix Bolaños les dice, oiga, ¿cómo tienen ustedes esa información? Escuche.
Yo le pediré que cese usted a alguno de sus compañeros dentro de las próximas semanas cuando se hagan públicas determinadas informaciones. Ha dicho usted que vamos a tener informaciones en las próximas semanas de compañeros del Partido Socialista. ¿Quién le pasa la información al Partido Popular? ¿Me lo puede usted decir? ¿Quién es? ¿Tiene el Partido Popular alguna información subterránea por parte de alguien que conoce los procedimientos judiciales? ¿Por parte de la UCO, por parte de la Fiscalía, por parte de la Judicatura, por parte de la Policía Nacional? Juan Antonio Delgado, ¿cree usted que estos son movimientos políticos? Evidentemente, es decir, yo no tengo la prueba concretamente de este caso, pero fíjese, desde el caso Faisán, acuérdase de que el chivatazo hasta hoy hemos escuchado a la señora Cospedal hablando con el comisario Villarejo, al señor Cosido diciendo que esto se solucionaba. Claro que hay chivatazos, claro que se adelantan las actuaciones, por supuesto. Es decir, yo creo que, o sea, yo sé que esto no es políticamente correcto decirlo, pero mire usted, hace 33 años que ingresé en la Guardia Civil, conozco perfectamente, sé de lo que hablo y claro que dentro de las unidades élites de la Guardia Civil son todos de libre designación. ¿Esto quién nos quiere decir en fin, que la policía y la Guardia Civil trabajan y hacen un trabajo brillante, pero no prima siempre lo que es el expediente de trabajo, en fin, todas estas cuestiones, sino que al final, pues, cuando llega un político, insisto, cuando llega un partido político, el Partido Socialista y el Partido Popular, lo primero que hace, es cambiar toda la cúpula de la policía, toda la cúpula de la Guardia Civil y la cúpula del Ejército. Por eso se hizo la Policía Patriótica, porque eran gente de mucha confianza de Fernández Díaz, imputados, están casi prácticamente la mayoría. ¿Usted por qué se cree que ponen a los policías? ¿Porque son mejores? ¿Porque son peores? ¿Para fortalecer la democracia? ¿Para dar un servicio mejor a los ciudadanos? No, para hacerle un servicio al partido que en ese momento está en el gobierno. Y es el modelo del bipartidismo, donde, por ejemplo, fíjese, los dos referentes del bipartidismo en Andalucía, Moreno Bonilla y la señora Montero, están acorralados políticamente por la corrupción, por ese modelo bipartidista. Pues Juan Antonio Delgado, Guardia Civil, Podemos. Cuídese, gracias y un abrazo. Rosa Villacastín. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, hombre, preocupada. Te puedes imaginar, es que cualquier radio, cualquier periódico que leas, pues la situación, y después de lo de ayer, la situación es muy complicada y yo creo que... A ver, a mí el ejemplo que tú has puesto de ese senador el otro día anunciando ya lo que iba a pasar, cuando sabemos que además unos vídeos de Cospedal, sobre Cospedal, etcétera, etcétera, han estado guardados 2 años en un cajón, pues bueno, te das cuenta de que algo iba a pasar. No sabíamos qué, pero algo iba a pasar. Y efectivamente, pues ha pasado. Pero nadie habla de Almería. ¿Por qué no hablan de Almería? Oye, porque allí tienen formada la de Dios, el PP, los del PP. Pero nadie pronuncia la palabra Almería, ni así en otros lugares donde puede afectarles. Todo es todos los días, todo el rato, todo el tiempo, hablando de lo que ocurre en el PSOE, que me parece muy bien que se dé, pero hablemos de todos. ¿Tú, Rosa, crees que la legislatura cae con todo esto y con, dices tú, esta armada de presión mediática, si la quieres ver así, pero tú crees que esto cae? Porque aquí lo que se está contando, lo grave no es quién lo está contando y cuánto se está contando, sino si es verdad o es mentira. ¿Esto tumba la legislatura? Bueno, si se sigue contando continuamente y no se habla de otra cosa, claro que tumba la legislatura. ¿Por qué? Bueno, porque la gente está harta, quiero decirte. Pero es que no se dice de todos, que a mí es lo que me extraña. Yo conozco muy bien a la otra parte. O sea, quiero decirte que tendrían para varios días estar dando clases y noticias, ¿no? Pero no se hace, no sé la razón, pero no se hace. Entonces, puede, pues hasta que aguante Sánchez. Yo la verdad es que cada día le admiro más. Porque es que con todas las cosas que le están pasando y con todo lo que le están haciendo, y es una persona que al menos se mantiene y sigue haciendo cosas e intentando cosas para la ciudadanía. Bueno, vamos a ver hasta dónde puede llegar, porque claro, todo tiene un límite, ¿no?